Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Es muy relevante, por lejana que sea, ya por sí misma la decisión de un juez de Brasil que ha decretado el arresto domiciliario del expresidente de ese país, de Jair Bolsonaro. Es relevante lo que implica y la situación que ahora se abre en uno de los países más grandes, más poblados del mundo, que viene de vivir además protestas en favor de Bolsonaro y en contra del presidente Lula. Y siendo todo eso muy importante, no es menos relevante la reacción de Donald Trump, en la medida en que esto anticipa el grado de intervención o de injerencia que puede estar calibrando la Casa Blanca ante las decisiones que tome la justicia contra sus amigos. El gobierno de Trump ha descalificado al juez que ha arrestado a Bolsonaro y va a empezar a aplicarle aranceles del 50% a Brasil, con el argumento de que el juez está abusando de su autoridad para poder intimidar así a los rivales políticos de Lula. Jair Bolsonaro está procesado por la Corte Suprema de Brasil por 5 delitos, entre ellos el de tentativa de golpe de Estado. El Supremo le había puesto una tobillera electrónica, le había impedido utilizar las redes sociales y que participara en actos públicos. El juez entiende que Bolsonaro se ha saltado esta prohibición y por eso le ha arrestado en su casa y ha encontrado su apoyo más enfático en Donald Trump. Bolsonaro. Recordarán que Donald Trump fue quien alentó el asalto al Capitolio y que está dispuesto a aplicar a Brasil esos aranceles del 50%. El caso es que el Departamento de Estado de Washington ha calificado esta madrugada al juez de Brasil como un abusador de los derechos humanos. Crónica desde Buenos Aires de nuestra corresponsal Berta Reventós. Buenos días. Buenos días. Desde este lunes por la noche, Jair Bolsonaro debe permanecer en su casa en Brasilia en arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes ha considerado que el expresidente se saltó la prohibición de aparecer en redes sociales cuando intervino por videollamada en una manifestación que pedía por su amnistía este domingo en Río de Janeiro. En esa y otras marchas en más de 20 ciudades de Brasil se vieron pancartas con frases como "Fuera Lula", así como banderas de Estados Unidos en apoyo a Donald Trump. En declaraciones a la SER, el abogado Pierpaolo Bottini quita relevancia a esas manifestaciones. El grado de polarización en Brasil ya es muy alto. El grado de polarización en Brasil ya es muy alto, de forma que no sé si se altera significativamente. En relación al grado de apoyo a Bolsonaro, no me parece que crezca significativamente. Las manifestaciones de este fin de semana han sido un poco mayores que las últimas, pero están lejos de la intensidad que tuvieron en el pasado más reciente. El proceso judicial contra Bolsonaro ha tensionado las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Al considerar que el expresidente brasileño está siendo perseguido políticamente, Donald Trump ha castigado al gobierno de Lula con aranceles del 50%, los más altos hasta ahora en el mundo, que empezarán a aplicarse a partir de mañana. Vamos a situar el contexto, Bayo. Por un lado, el caso por el que está procesado Bolsonaro. El expresidente brasileño está acusado de encabezar un intento de golpe de Estado para aferrarse al poder tras haber perdido las elecciones en 2022. Fue unas semanas después, en enero del 23, cuando sus partidarios tomaron al asalto el Congreso brasileño y varias instituciones más en Brasilia en un intento de impedir que el ganador de las elecciones, Luiz Inácio Lula da Silva, regresara al poder. Los investigadores creen que el plan de los bolsonaristas contemplaba asesinar, entre otros, a Lula da Silva y al juez del Supremo, Alexandre de Moraes, que es quien ahora juzga a Bolsonaro por esa asonada fallida por la que el expresidente se arriesga a 43 años de cárcel. Y otra derivada que es muy interesante, sobre todo para el resto de países que contemplamos esto desde fuera y desde lo que pensamos es la lejanía, es cómo Trump está usando los aranceles no solo como una herramienta de guerra económica para imponer su orden en el mundo, sino también como un mecanismo de presión política. Sí, el presidente estadounidense amenaza con imponer aranceles del 50%, por ejemplo, a los productos brasileños si se mantiene lo que llama una caza de brujas contra su amigo Jair Bolsonaro. Es un buen hombre, dice, una presión comercial a Brasil ante la que el actual presidente Lula da Silva ya ha dicho que no va a claudicar, pero el caso de Brasil no es único. Recordemos que Colombia se negó en inicio a recibir a los migrantes deportados desde Estados Unidos en los vuelos militares, una decisión a la que su presidente, Gustavo Petro, dio marcha atrás inmediatamente ante la amenaza de aranceles. Y Canadá, que ha sufrido la elevación de ese castigo comercial al 35% apenas unas horas después de reconocer su primer ministro que en septiembre reconocerá el Estado palestino. Algo que ha hecho también Donald Trump es incrementar la presión sobre Putin para que acabe con la invasión de Ucrania. La cosa ha ido subiendo de nivel con el envío de 2 submarinos nucleares y con la decisión de Moscú de terminar con la moratoria que se había impuesto para frenar el despliegue de misiles que pueden contener ojivas nucleares. Veremos qué es lo que pasa en todo caso en los próximos días cuando el representante de Trump llegará a Moscú y también veremos si es que se acaba produciendo cierto deshielo, a pesar de toda esta retórica, un acercamiento por lo menos entre Putin y Zelensky. Victoria García.
La decisión de suspender su moratoria altera y alarma significativamente el escenario internacional y la postura de Moscú erosiona la distinción entre guerra convencional y guerra nuclear. Aumenta también el riesgo de una escalada malinterpretada. Es el viceministro de Exteriores, Ryakov. Es muy difícil, cada vez lo es más, un acercamiento con Washington. Nos estamos distanciando. Rusia se enfrenta cada vez más a nuevas amenazas y tiene que protegerse. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía que una guerra nuclear no deja vencedores, porque todos saldríamos perdedores. Esta escalada se produce a pocos días de que viaje a Rusia el enviado especial de Trump, con la intención de avanzar en un acuerdo de paz con Ucrania. Parece que Trump está dispuesto a imponer su orden en todo el mundo, salvo en Gaza, donde Israel sigue matando a los civiles de hambre y con bombas. A falta de la presión de Washington, a Netanyahu le ha empezado a salir presión desde dentro, con antiguos altos cargos de los gobiernos de Israel, también del Mossad, que le piden que frene su ofensiva. Hoy se tiene que reunir la cúpula del gobierno y la prensa israelí advierte de que el plan de Netanyahu es tomar del todo la franja. Vamos a Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal? Buenos días. Según avanzaron anoche los principales medios del país, la reunión del gabinete israelí para decidir sobre el futuro de la ofensiva en Gaza tendrá lugar este martes. Y todo apunta a que encima de la mesa no va a estar retomar la vía diplomática, sino más bien dar luz verde a la expansión de la actual ofensiva que, recordemos, ya ha asesinado a cerca de 61.000 palestinos. Netanyahu, según indicó una fuente de su oficina aparte de la prensa israelí, pretende ocupar todo el enclave palestino y dar permiso a las tropas para que empiecen a operar en las zonas donde se creen que están los rehenes. Pero la prensa israelí también señaló que el jefe del ejército se opuso a este plan. Por su parte, las milicias palestinas lo que han dicho en las últimas horas es que si Israel no permite la entrada diaria de centenares de camiones de ayuda humanitaria, no volverá a la mesa de negociaciones que, recordemos, llevan totalmente rotas. En definitiva, parece que le espera un futuro muy negro a una franja de Gaza que lleva casi 2 años viviendo en el horror absoluto. Pues estos son los 3 escenarios que ahora mismo definen la crónica internacional, los planes que hoy mismo pueda concretar Netanyahu sobre Gaza si confirma esa intención que en Israel se da por hecha de querer tomar toda la franja, incluidas las zonas donde hay los rehenes, donde están los rehenes de Israel o donde calcula Israel que tiene jamás a los rehenes, la escalada verbal entre Washington y Moscú y también esta manera en que la Casa Blanca está dispuesta a interferir para ayudar a su aliado Bolsonaro, que está procesado por la justicia de Brasil. Aquí en España, entre tanto, la cosa va de currículums y, de declaraciones por la primera entrevista que ha concedido Santos Cerdán desde que está en prisión. Lo publica hoy en su primera página el diario La Vanguardia, que recoge esta frase textual de quien fue número 3 del PSOE. Dice Santos Cerdán desde la cárcel: «Soy inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO». Contamos enseguida lo que dice Cerdán en esa entrevista. Antes, actualicemos el pronóstico y la situación del calor y de los incendios, que es especialmente preocupante en Portugal en estas últimas horas, donde han ardido miles de hectáreas. El pronóstico allí más reciente, el que hacen los bomberos, permite ser, sin embargo, ligeramente optimista. Lisboa, Brais Suárez. Sí, pero con consecuencias después de que las llamas se hayan llevado por delante una casa y ya rocen las 40.000 hectáreas de bosque calcinadas. De ellas, unas 5.000 hectáreas han ardido en el Parque Natural de Peneda de Gerês, en la frontera con Galicia. El incendio se da por concluido, pero las autoridades locales solicitan que el parque siga bajo vigilancia. Ya han reabierto también algunas de las carreteras cerradas por las llamas y, según el último informe de Protección Civil, unos 1.300 operarios estaban sobre el terreno a primera hora de la noche trabajando contra 75 focos todavía activos. Se concentran en otro gran fuego con 3 frentes en la región de Vila-real, en el centro norte. Todo el territorio portugués continental se mantiene en distintos grados de alerta y se teme una subida de las temperaturas. Por último, han sido arrestados ya 38 pirómanos, más que en todo el año pasado. Aquí en España, el calor extremo que ha dejado temperaturas de 30 grados esta madrugada en buena parte del país. Ha habido lugares donde no han bajado de los 30. Hoy va a afectar ya prácticamente a toda la península. La cosa va en aumento, Adrián. Sí, siguen aumentando el número de provincias con avisos activados. Hoy en total tenemos 33. Suben mucho las temperaturas, sobre todo en puntos de la mitad oriental del país, aunque las más altas las esperamos en el sur y en el oeste. Por ejemplo, 42 grados en Jaén, en Badajoz, 41 grados en Cáceres, también en Toledo, 40 grados en Madrid, también cerca de 40 grados de nuevo en puntos del sur de Galicia, y hoy destacan, por ejemplo, ya los 37 o 38 grados de Girona. Solo bajan las temperaturas en el Cantábrico,
Cantábrico, por allí hasta 8 grados menos que lo que teníamos ayer, alguna llovizna en esa parte del país. Hoy, por cierto, temperaturas más altas también en Canarias, máximas que ya en Gran Canaria superarán los 34 grados. Celda, ejercicio y patio, dice Santos Cerdán, que hace desde que está en la cárcel, en la que lleva 35 días, que esa es su rutina. Desde allí ha respondido un cuestionario por escrito al diario La Vanguardia, donde hoy asegura que le parece muy raro que Koldo García grabara incluso su intimidad, que es sospechoso, y que si no fue Koldo, quiere saber quién y cómo grabó esos audios. Dice también Cerdán que no se reconocen las conversaciones en las que hablan de repartirse el dinero con Koldo y que esas charlas no han existido, que él no ha influido en la concesión de obras y que el PSOE no se ha financiado ilegalmente, que yo sepa no, dice. Añade que él es inocente, que no ha hecho nada de lo que dice la UCO que ha hecho y que lo que le conoce Pedro Sánchez, pensó que el presidente tendría claro que él es inocente. Veremos qué repercusión pueden tener en una agenda política que está un poco a medio gas, por eso de que es 5 de agosto, pero seguro que hay alguna repercusión a estas declaraciones de Santos Cerdán, las primeras que le son publicadas desde que está en la cárcel. Ingresó en prisión el día 1 de julio. ¿La política en qué está de momento? Pues en el listado de currículums de políticos edulcorados, rebajados, que no deja de aumentar. Ayer les contamos aquí el caso de Ana Millán, la vicepresidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Su caso fue una propaganda electoral del PP en su municipio, en Arroyomolinos, la que aseguraba que era licenciada en Ciencias Políticas. Los populares no le dan mucha importancia porque dicen que eso no es mentir, que ella no escribió lo que ponía en ese folleto electoral. El asunto de los currículums salpica también al presidente del Senado, a Pedro Rollán, también del Partido Popular, que hace unos años presumía de tener títulos que ahora ya no aparecen en su biografía en la Cámara Alta. David Junquera, buenos días. Buenos días. De diplomado en marketing con un puñado de másteres, como se presentaba en sus tiempos de alcalde, a una biografía pelada, sin logros académicos, que solo glosa su carrera política, que es la que tiene ahora en su ficha del Senado. Al presidente de la Cámara Alta se le han caído los títulos por el camino y en su equipo explican que todos eran de una institución privada y no están homologados. Por ello decidieron no incluirlos en su perfil de senador. Explicaciones que, como era de imaginar, no le valen al gobierno. Diana Morán aprieta a Feijóo. Que el señor Feijóo, que ha puesto el listón tan alto, que pide tantas dimisiones, pues tendrá que predicar con el ejemplo, creo yo. Pero es el señor Feijóo, el que está exigiéndole a los demás y que luego exige muy poco para sí mismo. Génova le quita hierro a esas modificaciones curriculares de Rollán, también a las de Ana Millán, y responde señalando las dudas que le producen los currículums de Pachi López, Óscar Puente, Pilar Bernabé o el propio Pedro Sánchez. David, gracias. Abrazo. Información hoy en la prensa que es llamativa, la cuenta el diario El País. En su primera dice que las principales empresas del IBEX reclaman a Hacienda más de 2.500 millones. Esto viene de una reclamación de firmas como Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, las más grandes, que recibieron ayudas del gobierno de Aznar, pero que luego tuvieron que devolver ese dinero porque la Comisión Europea entendió que eran ayudas de Estado a compañías privadas. Ellas emprendieron un proceso legal de años y ahora el Tribunal de Justicia Europeo valida esas ayudas que les dio Aznar, que ellas devolvieron y que ahora piden volver a percibir. Además, el Partido Popular, que sigue con la ofensiva contra el gobierno, esta vez por el contrato firmado con la empresa Huawei para almacenar las escuchas telefónicas que hace la justicia. Cree el PP que confiarle esta tarea a una empresa, a un gigante tecnológico de China, es una irresponsabilidad y señalan que va en contra de las recomendaciones de Estados Unidos o de Bruselas. Por eso lo que ha pedido el PP es que comparezcan los ministros Marlaska, Álvarez o Robles. Sara Selva. Cree el PP que el gobierno con este contrato con Huawei está poniendo en riesgo la seguridad del Estado y desliza además que lo está haciendo a propósito. O el gobierno no sabe qué es Huawei y quién está detrás de ella, o la segunda, lo sabe demasiado bien. Dice Juan Bravo que este es un tema grave e importante y por eso el PP, que ya pidió la comparecencia de Bolaños, suma ahora a 3 ministros más. Quiere que tanto Robles como Marlaska y Álvarez comparezcan en el Congreso y el Senado. Es una irresponsabilidad que el gobierno esté jugando con fuego, poniendo en riesgo la seguridad nacional de nuestro país, pero también la seguridad de nuestros aliados europeos y americanos. Se agarra el PP a la preocupación de Estados Unidos y a las alarmas de la Comisión Europea, que cree que Huawei puede suponer un riesgo para la seguridad. El gobierno ya ha dicho en otras ocasiones que el contrato no supone ningún riesgo, que es un sistema que no está conectado, que no es accesible ni hackeable y que se está creando una alarma innecesaria al respecto.
En Don Benito, en Extremadura, han encontrado el cadáver de una mujer. La policía no descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista. Vamos pues a Extremadura, Maite Carrasco. Fuentes de la investigación no descarta que se trate de un caso de violencia machista. El cuerpo sin vida de la mujer, cuya identidad y edad no ha trascendido, ha sido localizado en las inmediaciones de la calle Canalejas de Don Benito. Hasta el lugar se desplazaban agentes de la Policía Nacional, de la comisaría de Don Benito Villanueva, que se han hecho cargo de esta investigación. Las mismas fuentes apuntan que la mujer podría llevar varios días desaparecida. Asimismo, no han confirmado si alguna persona ya ha sido detenida en relación con este suceso. De Francia está la preocupación cada vez mayor del gobierno por cómo está creciendo el tráfico de drogas en el país. El último informe de la Oficina Antidroga refleja cómo se ha convertido Francia en uno de los más afectados por el narcotráfico y el Ministerio del Interior ha reconocido que se trata de una amenaza existencial, dicen, para la República. París, Lucía Riera. Francia sufre un tsunami blanco, así lo llama la Oficina Antidroga, que alerta de que se ha convertido en uno de los países de Europa más afectados por el narcotráfico, con vías de entrada cada vez más sofisticadas por tierra, mar y aire. Destaca especialmente el aumento del consumo de cocaína. 1 de cada 10 adultos franceses ya la ha probado, entre otras cosas porque la producción se ha disparado y el precio ha caído. El ministro del Interior habla de una amenaza existencial para el país. Lo confirman los niveles récord de incautaciones de cocaína el año pasado. Si en 2023 fueron 23 toneladas, en 2024 ya eran más del doble. El informe también estima que más de 240.000 personas trabajan directa o indirectamente en el tráfico de drogas en Francia, una actividad estrechamente ligada a la violencia. El año pasado hubo 367 asesinatos o intentos de asesinato entre traficantes, más de uno al día. La primera operación salida de agosto terminó con 13 personas fallecidas en las carreteras. Son 645 muertes por accidente en lo que llevamos de año. Por eso, y para tratar de reducir las cifras, la DGT ha activado una nueva campaña con controles aleatorios. Durará hasta el día 10 de agosto, María Majabacas. Agentes, radares, drones y helicópteros vigilarán de día y de noche cualquier carretera principal o secundaria para poner freno a la velocidad al volante, que está presente en 1 de cada 4 accidentes mortales. Francisco José Ruiz Boada es subdirector de Movilidad y Tecnología de la DGT. La velocidad es la tercera causa de mortalidad en nuestro país, de accidentes de tráfico. La primera causa es la distracción, la segunda causa es el tema del alcohol, drogas, etc. Y la velocidad inadecuada pues es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Casi el 60% de los conductores españoles reconoce circular por encima de los límites de velocidad. El perfil del conductor, que va más rápido de lo normal, es mayoritariamente hombre, es más joven que adulto y corre más cuando el desplazamiento es por trabajo que si es por ocio. En 10 minutos el abierto, hoy junto a Ignasi Guardans, María Martínez Bascuñán e Ignacio Urquizo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.